Me gustaría empezar con algo súper fundamental o básico, no porque sea fácil, sino porque es la base de todo esto, ¿no? Creo que es lo más difícil, de hecho. ¿Quién es Dios? ¿A quién, a quién conocemos como Dios? No sé si pueden darme una definición rápida, corta de quién es para ustedes Dios. Está copiando, Marvin. Está bien, está bien. Bueno, sí, acá yo anotaba que, bueno, Dios en hebreo se llama Elohim, como está escrito originalmente. Es un ser supremo, creador del cielo y de la tierra. Sí, como dice la Biblia en Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué pasa con ese? ¿Por qué les digo que se llama Elohim y no Dios? Es como un apodo, ¿no? De hecho, Dios significa también como todopoderoso y es un apodo, pero la palabra Dios viene de Deus, ¿sí? Del latín Deus, y eso a su vez viene del griego Zeus. Eh, Creo que decirle Elohim puede ser un poco más exacto. Y esto no quiere decir que si no le decimos Elohim, él no nos responde o que no nos ayuda, no, no, no. Es simplemente para que vayamos conociendo un poquito más. Fíjense que en la Biblia, que me gusta usar mucho para estudiar, es una Biblia que está mucho más cercana al original, al hebreo. En esta Biblia nosotros buscamos el Génesis capítulo 1:1 y dice, en el principio Elohim, Aleph Tab, creó los cielos y la tierra. Esto a mí me impresionó mucho porque dice Elohim, es decir, Dios, y Aleph Tab, y yo no sabía que era Aleph Tab. Cuando busco, resulta que Aleph es la primera letra del alefato hebreo y el Tab es la última. Entonces, es algo similar, como parafraseándolo, cuando dicen en el principio Dios, Alfa y Omega, creó los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir? Que vemos ya en la creación que no es solamente el Padre, sino que está también el Hijo, juntamente creando cielos y tierra con el Padre. Es súper impresionante el primer verso de la Biblia. Luego dice, Dios es invisible, Él es espíritu, es eterno, existe desde la eternidad, no tiene principio, no tiene final. Tiene todo el poder y toda la autoridad, y no hay otro poder en el cielo o en la tierra más poderoso que Él. Todo lo sabe, todo lo conoce, es omnipresente, es omnisapiente, su sabiduría es perfecta, todo lo conoce. Y en el Salmo 103, del 11 al 12, dice, Dios es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como lo está el oriente del occidente. Por acá yo anotaba que hay un punto que me gustaría dejar muy claro, y es que Dios no se estudia. Parece loco que estamos viendo un estudio y yo les digo que Dios no se estudia, pero es la realidad. Yo no puedo dimensionar a Dios o traerlo desde su eternidad a mi tiempo y espacio y pretender estudiarlo. No se puede. Él se revela. Si, si leemos la escritura, vemos cómo se le reveló a Moisés, cómo se le reveló a Samuel, cómo se le reveló a Abraham. Él se muestra hasta donde Él quiere. Y luego que Él se muestra, podemos quizás leer o estudiar la parte de Él que Él ya mostró, pero no lo podemos estudiar todo, a menos que Él se nos vaya revelando a nosotros. Entonces, acá anotaba también que Dios se le revela o se le manifiesta a Moisés. Cuando Moisés tuvo el primer encuentro personal con Dios, le preguntó, Dios, dime cuál es tu nombre. Porque a nosotros nos parece obvio, ay, su nombre es Dios, pero para Moisés, que venía de criarse con los egipcios, para Moisés que vivía en una cultura politeísta, adoraban cuanta cosa querían, tenían un Dios para el agua, un Dios para las cosechas, un Dios para la fertilidad, un Dios para la lluvia. Él le pregunta a Dios, hey, ¿y quién eres tú?
O sea, conozco muchos dioses, pero no sé quién eres tú. En eso, eh, simplemente Dios le contesta, y eso está en Éxodo capítulo 3. Dios le contesta y le dice, eh, diles que yo soy el que soy. Ah, pero bien, cuando yo vaya al pueblo de Israel, ¿verdad? Y les diga, hey, mira, Dios me mandó, ay, que Dios te mandó. Sí. Habría que ubicarnos un poquito en el contexto, hacer como ese ejercicio mental de imaginarnos estar allí, estar en esa época y entender, ¿no? La frase yo soy el que soy, según las reglas de gramática hebrea, significa yo soy el que estaba, el que está y el que estará. Eso en sí encierra un atributo de Dios que es su eternidad. Por eso muchas veces le dicen el eterno. En la Biblia hebrea, este pasaje que les estoy contando está en Éxodo 3, del 13 al 17, y más o menos les cuento cómo dice. Moisés le dijo a Dios, mira, cuando yo me presente delante de los hijos de Israel y les diga, hey, el Dios de sus padres me ha mandado a ustedes, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué es lo que les diré? Y Dios, Elohim, dijo a Moisés, Eye Asher Eye, yo soy, seres, el que soy, seré. Es claro, es como la traducción literal del hebreo al español. Por eso es que es tan enredado. Pero prácticamente le dijo, yo soy el que soy. Y eso es lo que le vas a decir a los hijos de Israel. El yo soy me ha enviado a ustedes. Y además dijo a Moisés, Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Y este es mi nombre para siempre. ¿Por qué partimos con el nombre? Porque el nombre que conocemos de Dios es un nombre que pasó del hebreo, pasó al griego, del griego pasó a Roma, de Roma pasó al latín, del latín Lutero lo traduce al alemán y del alemán se pudo haber traducido a otro idioma y luego de ese idioma pasa al español. Entonces imagínense lo lejos que estamos del contexto. Por eso la idea de irnos al original, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Realmente el nombre de Dios es este que está acá, el Eye. ¿Sí? Es como la representación de su nombre. ¿Y qué hicieron los hebreos? Tomaron la inicial o la primera letra de cada palabra y armaron este que está acá, que se llama Yahweh, con estas letras que están acá en hebreo. Voy a acercar un poco. Este sería el Yud, este sería el Hei, el Bat y el Hei. Se lee de derecha a izquierda. Entonces ese Yud Hei Bat Hei es el nombre de Dios. Obviamente le podemos decir Yahweh o le podemos seguir diciendo Dios, pero es importante conocer el nombre para que nos vayamos ya familiarizando. Por ejemplo, yo cuando estaba en una iglesia hace tiempo en Venezuela, el pastor a veces me decía, mira José Miguel, cambia esto para acá o coloca la guitarra por allá, o de repente me decía, ay José Antonio, ven acá. Él se equivocaba, pues un señor ya como de 60 y algo de años. ¿Qué le decía? ¿Qué hacía yo? Yo obviamente si me decía José Antonio, yo iba y lo ayudaba. Yo no le voy a decir, yo no me llamo José Antonio, no es conmigo. Dios no nos va a decir, yo no me llamo Dios, tu oración no me interesa. No, Él igual nos escucha, igual nos responde, igual nos ama, igual sale a nuestro encuentro, pero es muy importante conocer el nombre de Él. Vemos también que el nombre no es Jehová. Sí, en hebreo de hecho ni siquiera la letra J existía. Como les decía, Dios viene de otro lado y Jehová fue una transliteración a la cual le añadieron vocales. La Y se cambió por la J, le colocaron la E en el medio, bueno, ahí se armaron el nombre, pero no es la forma correcta. Ahora, no sé si tiene alguna pregunta, alguna acotación, alguna duda. Ok. Bueno,
vamos a hablar ahora de los atributos, ¿sí? Atributos de Dios, por ejemplo, podemos decir que es un creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Podemos decir también que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es como nos enseñaron que es una Trinidad. Realmente el concepto de Trinidad es algo pagano. Viene de la unión de las cosas de Dios con todo lo que es los griegos y las deidades paganas de los romanos. Hicieron como una mezcla, ¿sí? Pero realmente Él es una unidad, es un Ejad. En hebreo se conoce como Ejad. Y ese Ejad es, por ejemplo, un racimo de uvas. Están todas en el racimo y todas son uvas. Es lo que Él es con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos a Dios mostrándose desde la creación. Vemos que el Padre y el Hijo, mientras creaban todo, el Espíritu Santo, dice la Escritura, se paseaba por las aguas. ¿Sí? Iba como dándole forma a la palabra que soltaba el Hijo. Y el Padre cuando iba creando. Entonces vemos a los tres como en acción. Y eso siempre lo vamos a ver porque son una unidad. De hecho, si leemos Juan 14:23, dice, Jesús contestó, el que me ama, hace caso de mi palabra. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Está diciendo ahí, si alguien me ama, el Padre y yo vendremos a morar dentro de la persona. Entonces uno dice, pero ¿cómo es que Dios va a habitar dentro de mí? O sea, Dios infinito y tan grande. Por el Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos, no es tan fácil, ¿no? Pero cuando tenemos la intención en nuestro corazón de arrepentirnos delante de Él, de sea lo que sea que hayamos hecho, pero cuando sentimos como ese vacío que no se llena con nada, cuando sentimos que necesitamos que nuestra vida cambie porque nos sentimos sin propósito, cuando sentimos que a veces no nos hacíamos con nada, decimos, bueno, pero esto es todo. O sea, esto es todo en la vida, esto vengo a trabajar, a dormir, a cocinar y ya. Es porque justamente ese vacío necesitamos que lo llene Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces, Él dice, si alguien es fiel a mí, vendremos, si alguien me ama, si alguien me busca, vendremos a vivir dentro de esa persona. Porque, ¿qué ocurre? Cuando el hombre peca, el hombre, dice la palabra, que queda separado de Dios. Y lo vemos desde el Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hizo Dios? Lo sacó del ambiente donde él estaba. Lo saca porque Él es santo. ¿Sí? Él es santo, santo, santo. Y dentro de Él no puede habitar el pecado. Entonces, ¿qué hace Él? Él expulsa al hombre para no tener que matarlo. Porque el pecado, la paga del pecado, dice la palabra, es la muerte. Entonces decimos, bueno, pero yo he pecado y no me he muerto. Sí, Dios tiene misericordia de nosotros, justamente. Pero Dios saca a Adán y a Eva y luego busca un plan que ya tenía preparado de antemano para reconciliar al hombre con Él, a los hijos con el Padre. O sea, Dios dice, ¿cómo hago para reconciliarme con mis hijos si ellos pecaron? Entonces, ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. El pecado está entre el hombre y Dios. Si Dios quita ese pecado, no hay nada que se interponga entre Él y nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que vino a hacer Jesús? Hemos escuchado muchas veces que nos han dicho, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y es sumamente hermoso porque dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Pero al momento que nosotros decidimos entregar nuestra vida a Dios, el pecado de nosotros es borrado y ya no hay nada que nos separe del Padre. A eso también vino Jesucristo, a quitar el pecado que separaba al hombre de Dios y reconciliarnos con Papá. ¿Qué otra cualidad podemos ver en Dios? Bueno, es Padre, ¿sí? Dice, Jesús dijo acerca de nosotros, yo les doy la vida eterna y nunca perecerán y nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Sea misericordioso como su Padre es misericordioso.
siempre habla del Padre. Aquí hago un paréntesis porque hace rato les dije, Dios no se estudia, Él se revela. Cuando Jesucristo vino a la tierra, conocían a Dios pero no como Padre. La gente no conocía a Dios como Padre. Lo conocían como el Dios de los ejércitos, porque los hizo libres del ejército romano. Lo conocían como el Dios que provee, porque les daba lluvia a su tiempo y podían cosechar. Lo conocían como el Dios de guerra, como mi estandarte, como el Dios que sana, porque los había sanado de varias pestes, pero no lo conocían como Padre. Cuando Jesucristo viene, Él viene a revelar otra faceta de Dios, que es Dios Padre. Y es impresionante porque imagínense ese momento donde todos veían a Dios como un creador, como sabes, el Dios que merece todo el respeto, la honra, con una reverencia, y se siente incluso hasta como si Dios estuviese lejos, ¿sabes? Como esa percepción griega de que Dios está en el cielo y yo aquí, y bueno, y Él no tiene nada que ver conmigo, o sea, Él está allá. Pero Jesucristo lo trae a la tierra prácticamente, y dice, cuando oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, es impresionante porque me imagino la cara de los discípulos. Se habrán quedado así como que, ya va, pero ¿cómo es eso de Padre nuestro que estás en los cielos? Y Él comienza a enseñarles esa relación de padre e hijo. Y es sumamente hermoso porque ya no se siente lejos, ¿sabes? De hecho, el nombre de Jesús, el ángel le dijo a María, le pondrás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, que ya no es ese Dios lejano o ajeno, sino que es un Padre que está allí contigo. Y es sumamente hermoso. Entonces, ¿qué podemos traer nosotros, digamos, como aplicación personal? Que nuestro Padre, que es Dios, es todo. Nuestro Padre no nos deja solo, no nos abandona. Él dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos hayan dejado, Él estará con nosotros. Entonces, todo eso genera en nosotros una paz, ¿sabes? Porque no estamos solos, tenemos un descanso, tenemos a alguien que se preocupa por nosotros, tenemos a alguien que nos ama, tenemos a alguien que nos cuida. Ese sentimiento de orfandad no lo tenemos, porque tenemos un Padre en los cielos que no nos deja solos. Entonces ese Padre, como les decía, está con nosotros. Nosotros puede que estemos distraídos, puede que digamos, bueno, no, Dios no está conmigo, Dios, no sé, no me tiene en cuenta. Mira, realmente Él está todo el tiempo con nosotros. Es como decir que yo estoy aquí y Él está aquí conmigo todo el tiempo, dándome vueltas, cuidándome, diciéndole, mandándome mensajes, poniendo gente que me hable de Él. Pero llega un momento que yo abro mi corazón y Él entra, como Espíritu Santo, entra dentro de mí y volvemos a ser uno. Nosotros pasamos a ser uno con Él, que es el propósito del por qué vino Jesucristo, para poder ser uno nosotros con el Padre. Entonces esa es la reconciliación y ese es el porqué, el sacrificio de Cristo, eso es porque Él se entregó por nosotros. Todo esto era para vernos nuevamente reconciliados con el Padre. Hay algo que hace la religión, o que trata de hacer la religión, pero no lo hace. La religión significa religare, significa volver a unir. Re, de volver, y ligare, de ligar o de unir. La religión trata por medios humanos de reconciliarte con el Padre, pero no puede, porque es un método humano. Es como que yo hago una torre de Babel para llegar al cielo. No funciona. Pero si yo digo, Padre, mira, ahora sé que el único camino, la verdad y la vida para llegar a ti es Cristo, ya yo no necesito una religión.
Yo no necesito anotarme en alguna religión para ser salvo, no. El camino es Cristo. Religiones hay muchas, pero no salvan, porque es el hombre tratando de salvarse a sí mismo. Entonces nos ponen cosas, nos dicen, bueno, haz esto, repite esta oración, no sé, vístete de tal forma, camina arrodillado de aquí al cerro. Nos ponen a hacer mil cosas, cuando el sacrificio perfecto que nos une al Padre ya lo hizo Jesucristo. Una vez y para siempre, y nadie, eso va a ser irrepetible, nadie va a poder hacer algo similar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Aferrarnos a Él, buscar conocer más a Cristo, poder entregarle nuestro corazón de manera sincera, con nuestras fallas, con nuestros defectos, pero entregárselo. Papá, mira, aquí está todo aporreado, está todo lastimado, está herido, no sirve para mucho, pero aquí te lo dejo. Y papá agarra ese corazón y lo limpia, lo sana, lo restaura, y de verdad va transformando nuestra vida. En cuanto a que Dios es juez, les comparto también pantalla otra vez. Es importante saber que es juez, y el hecho de ser juez no lo hace malo. Malos somos nosotros. El juez simplemente hace justicia. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy difícil a veces entender cómo Dios disciplina a una persona, o de repente castiga a una persona, porque sí lo puede hacer, solamente que es el último recurso que usa, pero puede disciplinar. La palabra dice que Él disciplina al que ama. Es como nuestros padres por amor nos pegaron, nos regañaron, nos castigaron, quédate en el cuarto y no salgas. Una oportunidad, yo estando, me acuerdo, en kinder, había un niñito que siempre me robaba los carritos chiquiticos, siempre el mismo niñito me los robaba. Y un día agarré y le robé un camión, y el camión era grande, pero era una cosa como 20 carritos míos, era un camión gigante. Y me lo llevé a la casa y lo guardé arriba del closet, porque obviamente me iban a regañar. Y mi mamá vio el camión y me han dado una pela. Más nunca obviamente me robé nada. Entonces, ¿es necesario la disciplina en los hijos? Sí, es necesario. Entonces Dios también a veces disciplina a sus hijos y es juez. ¿Qué hace un juez? Un juez no es el que necesariamente condena. El juez lo que hace es juzgar. Y ya la ley dice qué tiene que pasar con cada persona. Por ejemplo, ¿cómo les digo juzgar? Un acto de juicio es cuando uno va a lavar la ropa. Uno agarra la ropa de color para acá, la blanca para acá, la oscura para acá. No estás condenando a la ropa blanca o a la negra y estás salvando a la blanca, no. Estás haciendo distinción. Es lo que hace un juez. Hace distinción entre una cosa y la otra. Lo mismo hace papá. Deuteronomio capítulo 8 dice, yo te hice pasar por escasez. Y esa palabra me la dio hace mucho tiempo para Venezuela. Te hice pasar por hambre, te hice pasar por todas esas cosas para ver qué había en tu corazón, para ver si tú ibas a guardar mis preceptos y mis estatutos. A diferencia de, por ejemplo, si yo, y se lo dije una vez a un amigo, si yo me robo un lápiz, con toda la escasez que hubo en Venezuela, yo me hubiese robado una harina pan, me hubiese robado un kilo de carne, me hubiese robado otra cosa. Porque la crisis es más fuerte y como ya en mi corazón está el robar, eso va a salir, eso se va a manifestar. Es lo que Dios quiso hacer con toda esta crisis, que se pudiese manifestar lo que hay en el corazón de nosotros. Obviamente, el que no roba nada. Así estés en crisis, así estés pasando hambre, no vas a robar. Ese día se lo comenté a un primo de un amigo que me lo consiguió en un supermercado y él puso una cara de trauma, de tristeza. Resulta que se acababa de robar unos aceites en un taller que trabajaba. Entonces me quedé loco,
no haya dónde meterme, pero Dios tiene razón. Estoy pasándote por un desierto para ver si vas a obedecerme o no. Allí es donde se va a ver qué hay en tu corazón. Por eso nuestro Padre también es juez. Él no condena. Dice en la palabra que Él no ha venido a condenar a nadie. Simplemente que el hombre prefiere las tinieblas en vez de la luz. Y el hombre se condena solo. En cuanto al Hijo y Salvador, como les dije, vino a revelarnos al Padre, ¿sí? Al llevar el castigo que nos correspondía y a reconciliarnos nuevamente con el Padre. Ahora con esto podemos ir confiadamente delante del trono de Dios y hallar el oportuno socorro, como dicen Hebreos. Por Cristo, dice Romanos 5:11, hemos recibido la reconciliación. En Juan 14:27 dijo, les dejo la paz, mi paz, pero no se la doy como la da el mundo. Yo les doy otra paz. La paz que da este mundo terrenal o que da este sistema, por decirlo de una manera. ¿Cuál es la paz? No tener deudas, tener mis tarjetas de crédito al día, no deber el arriendo. Esa es la paz que da el sistema. Pero la paz que da Jesucristo es una paz muy diferente. Es una paz con el Padre. O sea, siento que no le debo nada a Dios, sino que me perdonó. Y como me perdonó, lo amo inmensamente porque yo no merecía ser perdonado y Él me perdonó. Jesús le dijo a Simón, creo que era un fariseo, le dijo, el que más se le perdona, al que más se le perdona, más ama. Y es verdad, Mientras más sentimos que no merecemos el perdón, es como un acto de que, Señor, me rindo, o sea, me diste demasiado amor cuando no lo merecía. Y eso hace que uno se rinda por completo. Hablando también de Jesucristo, dice 1 Juan, hemos visto, dice el apóstol Juan, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Como le decía, en ese momento Jesucristo vino a revelarlo a Él. Él dijo incluso, el Padre y yo uno somos. Y los judíos pues se volvían locos porque era como, Él se estaba haciendo como Dios. Y los judíos trataron de apedrearlo. Y Él dice, ¿pero por qué me van a apedrear? Los judíos le dicen, por buena obra no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos no habían entendido que delante de ellos estaba el Mesías. Entonces querían apedrearlo por esa causa. Y para cerrar, por último, y no menos importante, el Espíritu Santo. Como les dije, el Espíritu Santo se paseaba sobre las aguas durante la creación y el Espíritu Santo es sumamente poderoso. Levantó a Jesucristo de los muertos, hizo señales y prodigios. Dios mismo es Espíritu y debemos adorarle en espíritu y en verdad. Y el anhelo del Espíritu Santo es estar en medio de nosotros, es habitar en medio de nosotros. Mateo 1:23 dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esta profecía se cumple cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Pero ¿cómo lo hago, José Miguel? No es algo mecánico, no es algo como la religión de que sigue estos pasos, reza 3 Padres Nuestros, 5 de María. No hay algo cuadrado. Es simplemente rendir nuestra voluntad. Señor, mira, he llevado toda mi vida y es un desastre. La he llevado por mi cuenta y es un desastre. Ayúdame tú. Ya yo no puedo. Y cuando le entregamos eso, yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero entregarte todo mi ser. De ahora en adelante soy débil, voy a fallar, me voy a equivocar, ayúdame. Desde ese momento, el Padre puede enviar su Espíritu Santo a nuestras vidas, porque el Espíritu Santo entra y nos llena. Esa es una promesa que Dios le dio al pueblo aproximadamente entre el 595 y 570 a.C. Él le dijo a Ezequiel, entonces diré al pueblo, los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Esta agua pura se refiere a lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Lavaré su inmundicia
dejarán de rendir culto a los ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Está hablando del Espíritu Santo. Quitaré el terco corazón o el corazón de carne y les daré, el corazón de piedra, se los quitaré y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu, dice Dios, en ustedes para que sigan mis decretos y obedezcan mis ordenanzas. Desde antes de que viniese Cristo, Dios estaba hablando de lo que iba a hacer. Y nuestro Mesías, Jesús, que en hebreo, el original es Yahshua, él anuncia el cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Y dice, pero les digo la verdad, le dice a los discípulos, si yo no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a ustedes. Pero si yo me voy, yo mismo se los envío. Y luego de la resurrección, el Mesías, él mismo envió su Espíritu Santo, como lo había prometido. Dice que en Hechos 2:14 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Ese día se cumplió la profecía de que Dios dijo, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, los ancianos soñarán sueños y los niños profetizarán. Eso está en Joel 2. Y es impresionante porque no hay falla, ¿sabes? No hay una equivocación, no hay un error, no hay que llegue tarde, no. Está todo tal cual como Dios lo dijo. Y es impresionante porque el propósito del Espíritu Santo es como un anillo, como supongamos que este anillo es un anillo de compromiso. Jesucristo viene, rescata a su pueblo, que es como su novia, porque luego se va a casar con su pueblo, se va a volver a unir con su pueblo. Y la analogía o la metáfora es la de una boda. Y él le dice a su pueblo, hey, aquí te dejo el anillo de compromiso. Voy a arreglar la casa y vengo por ti. ¿Cuál es ese anillo de compromiso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta que venga Cristo. Y el Espíritu Santo nos va a guardar, nos va a limpiar, nos va a sanar, nos va a restaurar, nos va a guiar a toda verdad, nos va a revelar las cosas, nos va a decir cuando vayamos a hacer algo que a Dios no le gusta, nos va a decir, hey, lo estás haciendo mal, hey, no hagas eso, o nos va a decir, ve y haz esto. Entonces Él va a ser nuestra guía en todo momento, y dice la palabra que Él son las arras del Espíritu, como las arras que se presentan en una boda. Ese es el Espíritu Santo, es un sello que Dios dice, hey, ya vengo por ustedes. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, su Espíritu Santo vive en nosotros.